Bienvenidas, bienvenidos a Rol con Cosas, un canal de rol sin purismos donde jugamos a rol como nos da la gana y sigue siendo rol. Al contrario que con la paella, pues el arroz con cosas no es paella, ¿eh? Mucho cuidado con eso. ¿Qué tal? Yo soy Luis y en esta ocasión voy a jugar un juego de rol de diario en solitario que se llama Chevalier, de Susanna Grace, y que está directamente inspirado en animes como Gundam, Evangelion, Rasefon o Eureka Seven, en los que un chico o una chica adolescente se ve obligado a pilotar un robot gigante dentro de un conflicto militar de algún tipo de ciencia ficción. Ya he jugado a un juego de rol de diario en solitario en el canal, pero si no los conocéis, normalmente tienes dos fases. Uno en el que definimos un poco lo que nos ha pasado a lo largo de un periodo de tiempo, puede ser un día o puede ser X tiempo en la ficción. Y luego, digamos, interpretamos, roleamos nuestro personaje a través de una entrada de diario, que puede ser grabando un audio, un vídeo o escribiéndola. Yo para esta partida podría hacer directamente en vídeo, pero creo que tengo ganas de escribir y lo escribiré. Además lo escribiré fuera de cámara y para cada turno os leeré la entrada de diario una vez escrita. Porque para mí lo que ofrece los juegos de rol de diario es un poco esa tranquilidad de estar a tu rollo, escribir, dejarlo, digamos, dejar todo ese roleo, esa interpretación por escrito como quieres y luego seguir. En otra partida que tengo en el canal, otro juego de diario que se llama W, lo grabé mientras escribía cada entrada de diario un poco en directo y no quedó mal. Pero me apetece un poco tener la tranquilidad de escribir cada entrada de diario, así que haremos eso, jugaremos el turno y yo me pararé de grabar, me escribiré toda la entrada, me inventaré las cosas que me tenga que inventar y os lo leeré. ¿Y cómo descubrimos qué es lo que le pasa a nuestro personaje durante ese periodo de tiempo? Pues para eso están las mecánicas y Chevalier lo que nos propone es hacerlo a través de las cartas de una baraja francesa en las que nos darán, digamos, prompts o semillas narrativas del tipo de cosa que ha pasado para que inventemos, y una torre de bloques. Voy aquí a darle... Sí, funciona. Tengo aquí la baraja francesa, algunos dados que hacen falta y una torre de bloques, una yenga, en este caso una bastante pequeñita, que se cae con mirarla, porque alguna de las cartas, alguno de los prompts que nos va a dar el manual, nos van a pedir que vayamos retirando uno de esos bloques. Y digamos, eso va a representar la integridad estructural del Chevalier, del Mecha, el robot gigante que nuestro personaje, nuestro protagonista va a estar pilotando, se va a ver obligada a pilotar, en parte, y un poco también la relación y la vida y la seguridad de esa persona. La idea que es que cuando llegue un momento que la torre de bloques se caiga, porque se caerá, y sobre todo esta, que yo creo que no va a durar muchísimo, el robot queda destruido en una batalla y nuestro personaje muere, y terminamos la historia ahí. De acuerdo, entonces vamos al manual, vemos un poquito también qué trigger warnings tiene este juego, porque vamos a tratar igual temas más chungos que le van a pasar a un adolescente, y vemos alguna de las cosas que nos da y empezamos a crear el primer turno. Vale, pues aquí tengo el manual, el link os pondré abajo en la caja de descripción, el link a Lich de Susanna Grace, pues si después de ver esta partida os interesa y lo queréis comprar. Y lo que nos dice, lo que decía sobre los trigger warnings, ¿vale? Dice, os traduzco, está todo en inglés, pero os traduzco como siempre, como es habitual en este canal, en vivo y en directo. Chevalier contiene muchos temas y prompts que algunos jugadores pueden encontrar difíciles. Es un juego sobre miedo, violencia, depresión, estrés, aislamiento, y se pone en peligros a niños o adolescentes, ¿vale? Yo voy a jugar con mi personaje va a ser adolescente para que no sea un poco todo tan terrible, que aún así es. El juego está centrado alrededor de un adolescente que es usada como soldado en una guerra. Contra hombres o contra bestias es tu elección, pero es guerra de todos modos. Te enfrentarás a la presión increíble de ser uno de los desafortunados pocos que pueden pilotar estas máquinas, estos robots gigantes, y las realidades de lo que significa eso. Durante el curso del juego mataremos y muy probablemente nos matarán. Y bueno, como contenidos, como warnings específicas,
pues bajas de guerra, niños soldados, claustrofobia, muerte, heridas, estrés psicológico y suicidio. Vale, son temas chungos, muy relacionados con series como Evangelion y cosas así. Y yo, ya sabéis que en las partidas tampoco soy muy truculento y a lo mejor no entraremos mogollón en detalle en estas cosas, pero que sepáis que esos temas van a estar ahí. Vale, y nos dice también, Chevalier es un juego sobre el terrible coste de la guerra y las cicatrices que deja a los que son elegidos para lucharla. Es un juego sobre violencia y es un juego sobre miedo, pero sobre todo es un juego sobre esperanza, sobre el poder de la esperanza y su ausencia. Eres un adolescente, entrando en tu adolescencia cuando eres elegido o quizás obligado a pilotar un colosal robot bípedo que es conocido como Chevalier. Se te ha entrenado muy poco y eres el único que puede pilotar esta máquina. Es la única con la habilidad para manejar su poder. Ahora es el tiempo de ir al campo de batalla. Verás y harás cosas terribles y matarás. Y bueno, tampoco os voy a leer todo, pero va un poco en la misma vena. Y Chevalier pues está fuertemente influido por el género de animes de mechas, con títulos como Neon Genesis Evangelion, Gundam, Robotech o Rasefon. Como el nuevo recluta de este programa experimental militar, te encontrarás en un entorno poco familiar entre extraños. Ha sido uno de los pocos seleccionados dentro de un grupo de reclutas que han sido criados para convertirse en un piloto. O que simplemente estaban en el sitio equivocado en el momento equivocado. Cada piloto tiene su propia historia. Mientras entras en el programa eres clínicamente o médicamente cambiado implantado con un dispositivo conocido como el SCS, el Seigo Control System, que es un pequeño implante en la base de tu cuello que te conecta físicamente con la unidad Chevalier, con ese robot gigante, permitiendo el control total de este robot o de esta unidad a un nivel instintivo. Vale, tampoco me voy a leer demasiado más porque no quiero que me influya muchísimo, porque creo que parte de lo chulo aquí es crearnos nuestro propio setting y nuestra propia historia para el personaje dentro un poco de los tropos de este género de anime de mechas. Así que vamos a pensar un poquito sobre cómo es mi personaje y cómo va a ser el entorno o el conflicto en el que se va a ver envuelta. Yo tengo algunas ideas, os las cuento. Vale, pues a mí se me ha ocurrido lo siguiente. Es que sea un conflicto entre humanos y que ambas partes, como pasa siempre en lo terrible de la guerra, no hay buenos ni malos claros, ¿vale? Todos los dos bandos que vamos a tener han hecho cosas muy mal y en parte también tienen razón en sus premisas o en lo que quieren. Yo he imaginado esto, ¿vale? Durante muchos años nos situaremos en un planeta en el que no es la Tierra, pero que tras siglos después se ha colonizado por la especie humana. Ese planeta lo llamaremos el planeta madre, le pondremos nombres después. Y me imagino que durante muchas décadas este planeta madre ha sido gobernado por una dictadura fascista. En este planeta hay una luna en la que hay un recurso natural, un mineral o algo que sirve para crear energía. También lo definiremos después. Creo que es interesante un mineral porque quizá nuestro robot, nuestro Chevalier, la cosa especial que tenga es que está creado directamente con todo este mineral energético al que no le hemos puesto todavía nombre. Y como digo, esta dictadura fascista del planeta madre tenía gente, a los disidentes, a la gente, a las minorías excluidas o oprimidas por esta dictadura como esclavos, o sea, en un régimen de esclavitud en la luna, que llamamos la luna mina de momento, extrayendo ese mineral. Como va pasando a través de las décadas, quizá la dictadura fascista se va diluyendo o empieza a degenerar en gestión y en principios, y la luna mina va prosperando y hasta que el momento que habrá habido algún conflicto militar y la luna se ha hecho independiente, se ha liberado de esta dictadura fascista para crear una república libre
quizá de corte económicamente más socialista, pero desde luego representativa y con elecciones. Y a cambio de tener que seguir al menos comerciando a precios muy... o quizás regalando parte de la producción de ese recurso mineral, como pasa un poco en los desposeídos, aunque la situación de los desposeídos de Ursula K. Le Guin estoy pensando mucho, pero también vamos por otros derroteros en realidad. Quizá parte de esa producción tiene que, por obligación, por ese armisticio de paz al que se lleva, en plan de, vale, reconocemos que sois independientes y de momento convivimos, pero parte de la producción de este mineral nos lo tenéis que o casi regalar a precio o regalar directamente. Entonces, durante muchas décadas se sigue en ese impasse. La luna mina va siendo una república libre en la que la sociedad, la cultura y la ciencia florece dentro de los escasos recursos que puede haber en la luna. Y lo que ocurre mientras tanto en el planeta madre es que esa dictadura fascista se va disolviendo, se va deshaciendo y transiciona en un régimen bastante más democrático, quizá no perfecto, pero desde luego nada parecido a la dictadura esclavista que había en el planeta madre antes. ¿Qué ocurre? ¿De dónde viene entonces? ¿En qué conflicto militar nos encontramos ahora mismo? Pues creo que el planeta madre, por los excesos y teorías negacionistas de la dictadura fascista que le precedía, está en una situación de crisis climática ya catastrófica. Y este mineral energético que se comercia desde la luna mina con el planeta madre es cada vez más imprescindible, hasta el punto de que quizá yo me imagino que en el planeta madre los cielos se han oscurecido, no pueden usar luz natural, los cultivos se están muriendo, las especies animales han extinguido, están en una situación muy cerca del apocalipsis. Y a la vez que está pasando eso, quizá en la República de la Luna Mina, la República de la Mina quizá lo vamos a llamar, ha ido tomando poder una facción quizá más nacionalista, más dura, que no perdona el pasado esclavista al que sus antepasados se vieron sometidos por el planeta madre, y que aboga por cortar o por ser una línea completamente más dura con el planeta madre, aun a pesar de que esa dictadura ya no existe y el régimen, el sistema democrático que reina en el planeta madre no sea nada parecido al régimen esclavista que había en la anterior. Y están, claro, justo cuando la situación es peor en el planeta madre, más gente está muriendo de hambre, menos recursos tienen para pagar ese mineral energético que necesitan ya para poder sobrevivir, porque la gente se está muriendo y está muy cerca de la extinción. Justo cuando está pasando eso, en la luna mina, el gobierno es más duro, aboga más por cortar los lazos directamente con el planeta madre y abandonarlos a su suerte. Entonces el planeta madre se ha visto en un punto en el que no puede pagar, en el que no le dan... la luna mina no está dispuesta a compartir recursos, a crear quizá un plan de pago con el que ser más generosos y aliviar la situación del planeta madre. Se han visto que su única opción de sobrevivir se les está cortando, y esto ha llevado a un conflicto militar. Han creado ellos también naves, robots quizá más viejos del pasado de la dictadura esclavista militar, y han ido a la luna madre a robar ese recurso, pero es que sin él no pueden sobrevivir, no pueden comer, no se van a extinguir. Y de ahí sale un poco el conflicto militar, porque la luna mina tampoco está dispuesta a que le roben lo que es legítimamente suyo, y sobre todo por los herederos un poco, aunque ahora digan que son un sistema democrático, al final, claro, es lo que dice la parte dura, los que sabemos que son al final los herederos de la dictadura fascista esclavista que jodió a todos nosotros antepasados y que nos ha tenido sometidos y que intenta robarnos lo que es nuestro una vez más. Entonces, en realidad, los dos bandos han hecho cosas muy mal. Obviamente el sistema esclavista mucho más, ¿vale? Mi intención no es equipararlos, pero desde luego el gobierno de la luna mina podría ser mucho más generoso, comprensivo ante la extinción de la gente que son prácticamente sus primos hermanos que están en el planeta madre, y no lo está siendo. Y claro, la gente del planeta madre o consigue ese recurso o se muere de hambre o se extingue. Entonces, claro, en ese conflicto militar que me estoy imaginando yo,
todo el mundo tiene un poco de razón y todo el mundo lo está haciendo todo bastante mal. Y eso me parece muy interesante para meter a nuestro personaje. Nuestro personaje va a ser un adolescente que se llama Miko, de 16 años, vamos a decir, por seguir los tropos un poco de este tipo de animes y de juegos, pues va a ser de aspecto asiático, pelo oscuro, cortito, así cortado un poco por el cuello. Me imagino que es una chica pues tímida, con mucho mundo interior, muy aficionada a los libros y a escribir. Eso quizá nos dé un poco de paso a que ella deje por escrito sus sensaciones. Pero desde luego que nuestra pobre Miko no está absolutamente preparada para todos los horrores que va a vivir a lo largo de nuestra partida. La Luna Mina ha desarrollado este robot gigante, este Chevalier, para enfrentarse a la ofensiva militar del planeta madre, que aunque esté en sus horas bajas, todavía tiene mucho material militar de la dictadura fascista, aunque esté anticuado, y si lo echara todo encima, superaría con creces de todo lo que es capaz de hacer militarmente la República de la Luna Mina. Entonces han tenido que crear, o sea, la situación también es peligrosa para ellos. Y han creado este robot hecho completamente del mineral energético. Le pondremos ahora nombre cuando escriba un poco el primer turno. Y eso lo hace una máquina especial que solamente puede ser controlada de alguna manera por esa especie de implante con el que casi se une la mente con el propio robot. Y claro, ese implante en gente adulta, en mayor, no se resiste, no funciona o ni siquiera pueden sobrevivir a la operación. Solamente hay unos tipos de cerebros compatibles con esa operación y con el poder controlar el robot, el Chevalier, y normalmente suele ser en gente joven. Y a nuestra pobre Miko, desgraciadamente, es una de las poquísimas personas, una entre miles o entre decenas de miles, que tiene un cerebro compatible con la conexión con el Chevalier. Y se va a ver inmersa directamente en esta guerra que ella no le gustaría tener que librar. De hecho, yo creo que a lo largo de eso lo exploraremos un poco. Pero antes de que se pongan las cosas tan duras entre la República Mina y el planeta madre, yo creo que con el sistema más democrático del planeta madre, las relaciones se han normalizado. Igual Miko ha tenido algún amigo o algún pariente en el planeta madre que ha venido de visita o durante un verano o algo así, y ahora son como el enemigo. Quizá la poca gente que había originaria del planeta madre en el momento de estallar la guerra se les ha encarcelado en campos de concentración incluso, ¿vale? Que es como lo estarán haciendo también en el planeta madre, y yo creo que a Miko todo esto le parece horrible. Entonces, por una parte, claro, también están muriendo amigos y familia porque la ofensiva militar está destruyendo también toda la parte civil y muy precaria, que los hábitats en los que tienen que vivir en la Luna Mina, que no es como en el planeta madre, que hay mar y atmósfera y cosas así. La vida en la Luna Mina tiene que ser bastante más difícil y se la están destruyendo. Pero Miko lo va a tener muy difícil para sobrevivir física y mentalmente a esto. Así que con todo este rollo vamos a ver cómo es nuestro primer turno y escribir nuestra primera entrada de diario. Vale, pues tengo aquí el manual y vamos a empezar ya a darle duro sobre las cartas. En cada turno tenemos que tirar, como veréis, esta torre con mirarla se cae, así que tengo que tener mucho cuidado. En cada turno tiramos un dado de 6 y cogemos tantas cartas, pero las ponemos boca abajo, porque las seguimos descubriendo de una en una. Y cuando claro, vamos a tener como estas semillas narrativas aquí, en las que cada palo de la baraja es un tipo de semilla distinta, ¿vale? Hay ficheros personales. Hay cosas sobre el Chevalier, sobre el campo de batalla y sobre el enemigo, ¿vale? Ya iremos explorando. Y alguna de ellos, no todos, nos dirán quita un bloque de la torre, y entonces lo tenemos que quitar sin que se nos caiga. Así que de momento me ha salido un 1, vale, en este turno vamos a tener una sola carta, perfecto. Y es el J de corazones. Corazones son ficheros personales, así que el J de corazones dice: desde que te sincronizaste con tu Chevalier has empezado a darte cuenta que las puntas de tus dedos están perdiendo su sensibilidad. Y andar se hace mucho más difícil cuando estás fuera de tu unidad. Todo eso parece desaparecer una vez te conectas con tu SCS, es decir, el implante con el que te conectas al Chevalier.
Vale, tiro este dado para ver lo que nos sale en la yenga. Y nos sale el blanco. Vale, a ver. Puedo intentar... Uf. Vale. Y hay que... No lo dice no lo dice claro en el manual. Pero hay que... No está claro. Lo típico en la yenga es volver a ponerlo arriba. Entonces, para no quedarme sin opciones, yo de momento lo voy a poner aquí. Para que haga un poco de contrapeso. Vale, y ahora vamos a escribir el diario. Vale, y este es el primer diario con solamente este prompt de una sola carta. Todo este diario me he sacado, pero creo que había mucho que presentar sobre el personaje, ¿vale? Os leo. Registro de misión 1, Miko Katsuragi, que es como va a llamarse nuestra protagonista. Soy Miko Katsuragi y la coronel me ha pedido que escriba este diario, o como lo llama ella, el registro de misión. Creo que me hará bien, porque con la locura en la que se ha convertido mi vida en los últimos días, necesito algún sitio donde estar sola y reflexionar conmigo misma. Hasta hace pocos días yo era una adolescente normal, pero ese día llegaron los militares al instituto, eso se me ha olvidado, y nos hicieron el test del SCS. Aunque oficialmente no nos han explicado nada, todas sabíamos lo que ocurre. Los militares vienen y como de la casualidad de que seas compatible, estás reclutada. Nunca habría pensado que me tocara a mí. Yo quisiera estar tranquilamente con papá y mamá y con mis libros, pero el destino no lo ha querido así. Han pasado apenas semana y media, llena de entrenamientos, clases y pruebas de conexión. Creo que con el ajetreo continuo... Yo voy a ir también corrigiendo cosas, conforme os la lea. Creo que con el ajetreo continuo y el que esté todo el mundo tan pendiente de mí, no me ha dado tiempo a odiar realmente esto, que creo que es lo que debería estar haciendo. Pero luego está el Chevalier y conectarme a él, y eso es increíble. No sé cómo explicarlo. Es un titán gigante, colosal, todo hecho de fluxerita. Y cuando me conecto es como si ese cuerpo gigante, casi palpitante de energía, fuera mío, hubiera sido siempre mío. Siempre me pongo un poco triste al desconectarme. Y últimamente es como si mi cuerpo de siempre funcionara un poco mal. Estoy más torpe, no tengo tanto tacto. Todo cambia como me vuelvo a conectar. Como si el cuerpo de siempre fuera el Chevalier y mi cuerpo humano, blando, débil, fuera el prestado. Esta es una Miko que todavía no han mandado ninguna misión y creo que está pasando la parte más feliz de todo este programa, que es las pruebas, conocer el robot, conectarse, entrenarse un poco, pero dentro de poco probablemente nos va a tocar la primera misión y para Miko creo que va a ser horrible. Así que vamos a hacer pongo a grabar esto y vamos a hacer el segundo turno. Tiramos un dado de 6, sacamos 4 y tenemos que sacar 4 cartas. 1, 2, en este orden. 3 y 4, ¿vale? Esta vez sí que lo vamos a tener un poco más complicado. La primera es un 8 de picas, ¿vale? Las picas, que tengo el manual aquí, son... las picas son el enemigo 8, ¿vale? El enemigo 8. ¿Qué te asusta? ¿Qué es lo que más te asusta del enemigo? Y tira de la torre. Vamos allá. Un azul. Vale, pero ahora como tenemos el blanco esto nos da un poquito más de opciones. Ahí va. A ver. Yo creo que debería coger este de aquí. Mejor. Vale, este es más o menos fácil. Y lo pongo arriba. Y lo pongo aquí. Vale. Se me ha caído la carta, pero bueno, ahora la cojo. Es que claro, con todas estas cosas voy a intentar hacer yo el turno después. Vale, ya tengo el 8 de picas, entonces, ¿qué nos asusta más de nuestro enemigo? Vale, la siguiente que tenemos es un 4 de picas también. La tenemos en la misma página. 9, no te puedes quitar la sensación de que siempre te observan. Y tira de la torre. ¿Esto es un negro? Vale, es un negro. Es un negro, entonces lo voy a intentar quitar de aquí. Uf. A ver, o de aquí. No, este es el amarillo. Vale. Y lo pongo aquí arriba. Por ejemplo. Vale. Y... no, espérate, tenemos que coger la otra carta. Un 10 de diamantes. Los diamantes son... el Battlefield, el campo de batalla, o quizá Miko ya se enfrenta a su primera misión.
Diamante sí es un 10, ¿no? 10. Una lluvia oscura y pesada cae mientras estás digamos, en misión de vigilancia durante una noche. Oscurece tu visión y te hace casi imposible ver. Hay casi es pacífico, o casi hay paz en ello. ¿Qué piensas mientras el sonido de la lluvia te envuelve? ¿Vale? Y no tiramos de la torre, eso es bueno. Vale, o sea que quizá la primera misión de Miko sea simplemente de caos. Son cosas fáciles al principio, ¿no? De vigilancia. Y la reina de tréboles. Los tréboles son el Chevalier. Y la reina de tréboles, si no me equivoco, es una voz calmada. Se oye a través del estatus de cada sistema en tu unidad. Parece casi familiar. No puedes... Claro, eso igual le ocurre a la vez que está cayendo. ¿Ves? Al final todo se hila. Que le ocurre a la vez que está en esa especie de vigilancia tranquila alrededor, con la lluvia alrededor. Que habíamos dicho que la luna... no tenía... O sea, la luna mina no tenía atmósfera, pero igual en alguno de los hábitats sí, ya nos inventaremos, ¿vale? Y no puedes ponerla. Claro, estira de la torre y no pongas... Mira, sí que lo estábamos haciendo bien, porque dice: Do not replace this block at the top of the tower. O sea, no pongas este bloque arriba de la torre, lo tienes que quitar del juego. Vale, entonces vamos a ver qué color es. Es un... Claro, en este dado es naranja, el naranja sería un amarillo. Mire, tiene un amarillo que aquí casi se me salía solo. A ver si no me lo cargo. Vale, este era fácil. Y este de aquí lo quito y lo dejo aquí. Vale, pues con todo eso vamos a escribir el turno de esta primera misión tranquila de momento de Miko. Vale, pues este es el segundo registro de misión de Miko Katsuragi. Hoy la coronel me ha mandado a mi primera misión. La verdad es que estaba asustadísima. Me da miedo el ejército del planeta madre, aunque dicen que está anticuado, es mucho mayor que el nuestro. Pero ¿sabes qué es lo que más miedo me da? Que dentro de alguno de los vehículos que tenga que atacar con mi espada, perdón, la espada del Chevalier, esté el pariente, el hermano, la hija de alguien que yo conozca. Dentro de esos vehículos de metal hay personas reales, igual que yo, pero solo vemos el exterior de metal, y así es más fácil matarnos entre nosotros por unos kilos de fluxerita, que es el nombre que le he puesto al final a este mineral. Se lo he puesto en la anterior entrada, pero no he dicho nada. Afortunadamente la misión era de ser centinela y no ocurrió nada de nada. Al principio me sentía un poco observada. Creo que el Chevalier está tan monitorizado que no puedo ni parpadear sin que en la base se entere. Pero luego ocurrió algo maravilloso. Empezó a llover. El departamento de terraformación está avanzando mucho. Nunca hemos tenido de esto en Luna Mina. No es la primera vez que la veo, o sea que veo la lluvia, pero en la oscuridad de la superficie esa tranquilidad y el sonido de la lluvia era relajante. La superficie porque quizá ellos vivan en complejos por debajo, no sé, ahí voy construyendo un poco sobre la marcha, sobre si escribo. Me temo que me quedé un poco dormida durante un momento, aunque al regresar en la base nadie dijo nada. Pero debo de haber soñado, porque resonando a través de mi cuerpo de fluxerita, aquí cada vez Miko está disociando más con el robot. Como digo, porque resonando a través de mi cuerpo de fluxerita oí una voz, algo que provenía de dentro de la luna. Es una voz profunda, antigua, pero reconfortante. No sé qué me estaba diciendo, pero creo que sonaba como una mujer. En fin, después de la misión hablé con papá y mamá. Mamá, como siempre, dijo que estaba muy orgullosa de mí. A papá se le nota más preocupado. Pues creo, esto me está saliendo todo escribiendo, pero creo que la madre es como la más patriota, la más pro-militarista, y el padre está un poco como menos convencido de que pongan a un adolescente a pilotar un robot gigante, ¿vale? Pero eso, quizá el núcleo de la luna tiene esa fluxerita y ahí me he ido un poco más al rollo Eureka 7, a lo mejor. Y hay una conexión, el habitar, el estar conectada a ese cuerpo gigante de fluxerita, le va a dar a Miko alguna conexión a algo que siente la luna, no sé, lo exploraremos. Así que me voy al manual
Y vamos a tirar para el tercer turno. De momento la torre está bastante precariosa y como me habéis visto en el vídeo, al tocar cualquier cosa se me puede caer. O sea que igual escribimos 1 o 2 turnos más, o por lo menos dejamos la partida ahí. Así que me tocan 3 cartas, ¿vale? Las saco en este orden. Las voy a poner aquí, ¿vale? Y la primera es un 7 de corazones. Corazones es, tengo el manual aquí. Corazones es archivos personales y es un 7. Un 7. Tu amigo se muere delante tuyo. No hay nada. Uf, aquí ya vamos con las partes duras, ¿eh? No hay nada que podrías haber hecho para pararlo. Y todo lo que has podido hacer es mirar. En esos momentos finales te han sonreído a través de la unidad de comunicaciones. Igual, claro, igual hay otros adolescentes y Miko ha hecho algún amigo y en la primera misión se lo ha encargado. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Y hay que tirar de la torre, por supuesto. Así que tiramos y nos sale un verde. Voy a ver si de aquí arriba... A ver... Vale, este es sin demasiados problemas. Y lo pongo aquí arriba, vale. Uf, así que lo primero duro para nuestra Miko, ¿eh? Para Miko-chan. Un 2 de picas. Las picas son el enemigo. Así que el enemigo un 2. Vale, de pie y en misión con tu Chevalier te encuentras un soldado. Su uniforme y sus equipos están desgastados y anticuados. Y su expresión es... Count and Drone, no sé ahora mismo cómo traducirlo, pero supongo que cansada y abatida, a lo mejor. Te mira con ojos entornados y una media sonrisa en su labio. Cualquier intento de razonar con él es inútil mientras carga contra ti con su cuchillo. Ah, vale. Vas de pie y fuera de tu Chevalier. Vale. En alguna misión a lo mejor bajando. Claro, yo digo que te ataque con su cuchillo. Vale, describe cómo te escapas de él. O sea que igual Miko en esta misión baja para ver si su amigo está bien o algo de esto. Y un soldado enemigo va por ella. Y tenemos que describir cómo nos escapamos. Vale, esta misión sería más complicada. Y por supuesto tiramos de la torre. Negro, puedo coger este de aquí. Por suerte, vale. Y ponerlo otra vez arriba, ¿no? Vale, aquí. Vale, así que eso ha sido más fácil. Y la siguiente es un 8 de tréboles. Esto es el Chevalier. 8 de tréboles. Vale. El dolor ardiente, digamos, destroza tu cuerpo hasta... ya que el enemigo ha desplegado un disruptor de SCS. Mientras estás conectado con tu Chevalier no puedes moverte, no puedes pensar. Consigues desconectarte y una vez el dolor ha pasado, te das cuenta de que ahora estás volando completamente ciega. Uf, entonces van a pasar, no sé si van a pasar en el mismo orden, pero van a pasar un mogollón de cosas en esta sesión. Vale, me temo que se me ha olvidado grabar los últimos 2 bloques, ¿vale? Que he puesto, he quitado uno negro de aquí y el verde que lo he puesto arriba. Me temo que se me ha olvidado poner, pero bueno, podéis ver cómo puedo tirar de el último momento de la torre, ¿vale? Pero los últimos 2 bloques me temo que nos los hemos perdido, ¿vale? Y las cartas también, pero bueno, espero que no me pase lo mismo en el siguiente turno. Así que nos sale el naranja, que es un amarillo, y voy a intentar... A ver... Voy a intentar quitar este, pero... que es el que sale más fácil. Pero está chungo, porque ahora como me toque quitar uno de amarillo ahí, ya nos vamos abajo. Vale, y las cartas que me han salido, recordemos, era el 8 de tréboles, que es este momento en el que nos quedamos, que nos atacan con el disruptor de SCS. El 2, que era el soldado enemigo, y el 7 de corazones, que era este amigo que se nos ha muerto, yo creo, del entrenamiento. Así que voy a escribir el turno de Miko, porque ahora las cosas realmente se ponen muy duras. Bueno, tercer registro de misión de Miko Katsuragi.
aviso que se viene fuerte, escribiendo esto ya me ha dado un poco. Empezamos. Hoy he estado en mi primera misión de combate. Ha sido horrible. Odio esto. Tengo miedo. Quiero irme a casa. No os he hablado mucho de ella, pero había otra chica entrenando conmigo. Ella no tiene un Chevalier, claro, solo está el mío. Pero los militares también están probando el CSS con vehículos más normales. La suya era una aeronave. Podía volar y volar solo con pensarlo. Se llamaba Jessie y era muy guapa, y se sentaba al lado mío en el comedor. Antes de que pasara un minuto de batalla, su caza ha sido derribado. Yo pilotaba, o era, el Chevalier. Me he intentado acercar a los restos de la nave para intentar ayudarla, y entonces he sentido el dolor. Me han dicho en la base que es una especie de disruptor de SCS. Nos tratan de desconectar de los vehículos para acabar con nosotros. Quizá eso le han hecho a Jessie, es muy raro que no haya podido esquivarlos. Me he sentido como si me arrancaran el esqueleto del cuerpo, ha sido horrible. Pero estaba tan asustada por Jessie que me he bajado a pie. He salido del Chevalier, aunque en la radio me gritaran que no lo hiciera. Creo que no veía casi nada, estaba llorando y dando tumbos. He encontrado a Jessie. Aún le quedaba un retazo de vida. Y lo último que me ha dicho es que tenía miedo y quería irse a casa. Y luego se ha muerto. Yo también quiero irme a casa. Pero ¿sabes qué más ha pasado? Cuando he recuperado la vista tenía un soldado enemigo al lado, un marine a pie. Me estaba apuntando con el rifle, yo no podía hacer nada. No sé si quería hacer nada, de hecho, por la pena. Pero entonces el Chevalier se ha movido solo y lo ha aplastado. En la base están como locos, no saben cómo algo así es posible. Yo me he quedado callada, pero sí sé lo que ha pasado. La mujer que me habla desde el interior de la luna. Ella ha movido el Chevalier para salvarme la vida. Eso es lo que ha pasado. Solo de leer esto, ya me está dando. Entonces, sí, que no se me olvide, me voy a enchufar el vídeo para la Yenga y vamos a hacer el siguiente turno. Y vamos a ver, pero desde luego las cosas ya empiezan a ser muy, muy duras para Miko. Así que tiro el dado para ver cuántos robamos. 4 cartas, las cojo en el mismo orden. Y igual en este turno ya la Yenga, como la veis, está así, Así que bueno, lo primero va a ser un 2 de corazones. Corazones son archivos personales, si no me equivoco. Así que en el 2 hay algo, una chispa detrás de tu mente, una conexión entre tú y el enemigo. Ojo, instintivamente pareces saber cuál es tu siguiente movimiento. Pareces sentir cuando tus emociones surgen. ¿Le informas de esto a tus superiores? Interesante, porque a lo mejor aparecerá como la contrapartida del Chevalier, pero del planeta madre, otro robot. Ya investigaremos sobre eso, pero de momento no tiramos de la torre, ¿vale? Así que en la siguiente tenemos el as de tréboles, ¿vale? Tréboles es el Chevalier. As de tréboles, ¿no? Una chispa corre a través de tu implante de SCS hasta tu espina dorsal. Te encoges del dolor, pero en vez de sentir una... o sea, esperas que te duela, pero en vez de eso sientes como una euforia mientras tu unidad se abre del todo a ti. Tú y tu Chevalier habéis llegado a una sincronización completa. Os movéis como uno y pensáis como uno. Hay que tirar de la torre y no descartamos esta carta, ¿vale? Porque todas estas, digamos, se están quedando... Yo las pongo aquí. Esta es la que nos ha salido antes, pero deberían estar como descartadas aquí, por ejemplo. No descartes esta carta. En vez de esa, ponla donde puedas ver y recuerda que la has sacado. Cuando consigues sincronización completa con tu Chevalier, tus posibilidades de sobrevivir son mucho más altas. Un 5 o un 6 ahora es suficiente para quitar un token, pero no tenemos tokens. Yo creo que es que nos ha tenido que pasar alguna cosa antes, ¿no? Vale, está ahí, y si nos hacen poner tokens o no, yo supongo que habrá alguna carta que nos lo pida, pues con un 5 o un 6 podemos quitarlo, pero no sé muy bien de qué va eso de momento. Vale, el siguiente tenemos lo de la sincronización completa, lo del enemigo que parece ver nuestros pasos, un 6 de corazones. Corazones es ficheros personales.
Personal files. Vale, formas un vínculo inesperado con alguien en la base. Pasando algo de tiempo libre con ella o con él cuando tienes tiempo libre de las misiones. ¿Quién es y qué hacéis juntos? ¿Vale? Quizá otra amiga. Y no tiramos de la torre de momento. Y el Q de diamantes. Diamantes son el Battlefield. Vale, pues vamos al Battlefield. La reina, ¿no? Un gran mar rojo se extiende ante ti. Dicen que una vez era de un brillante azul, pero eso es mucho antes de que nacieras. Está tan quieto que te preguntas si hay algo de vida debajo. Mira, eso va con un poco lo que habíamos visto. Algo de ahí sobrevivió y tenemos que tirar de la torre, ¿vale? Este turno ha sido bastante tranquilito porque no hemos tenido que tirar casi nada. Un rojo... voy a intentar... Este no está muy duro. Voy a intentar este. Sin que se me caiga. Uf, así, ¿eh? Así. Y lo voy a poner aquí en medio. Vale, pues en este... Vamos a escribir este turno más tranquilito, ¿no? En el que tenemos la completa sincronización con el Chevalier, otro enemigo, y tenemos que decidir si se lo decimos o no. Y esta especie de mar que reflexionaremos un poco sobre la luna y creo que ya está. Así que voy a escribir el turno y vemos cómo queda este remanso de tranquilidad antes de que las cosas se compliquen todavía más. Vale, pues cuarto registro de misión de Miko Katsuragi. He seguido haciendo misiones, he seguido matando, he seguido comiendo, he seguido hablando con papá y mamá, he seguido sobreviviendo. La coronel dice que he conseguido sincronización completa, todos están contentos en la base, como si fuera una sorpresa. Yo soy el Chevalier. A veces cuando hablo con mis padres y me llaman Miko-chan, ese nombre me parece extraño, como si ya no me perteneciera. En el planeta madre han construido su propia especie de Chevalier, con menos fluxerita que la que tiene en mi cuerpo. Aún así es bonito. Nos hemos enfrentado un par de veces con las espadas. Quien sea que esté conectada no lo hace nada mal. A veces me da la sensación de que ya sabe por dónde voy a atacar. O a lo mejor se lo estoy diciendo yo. O se lo dice la mujer de dentro de la luna. Creo que no le gusta que nos peguemos. Como una madre que riñe a sus hijos que se están peleando. El poco tiempo que no paso en misiones, entrenamiento o en las llamadas con papá y mamá, lo paso con Robbie en el hangar. Roberta era la hermana de Jessie, ya era militar de antes. Es ingeniera y un poco mayor que yo, unos 20 o así. Supongo que por eso le hicieron el test a Jessie y la reclutaron. No habíamos hablado casi nada antes de que Jessie muriera, pero creo que nos gusta hacernos compañía. Casi todo el mundo en la base ha seguido como si no hubiera pasado nada. Al fin y al cabo es una guerra. Creo que pasamos tiempo juntas porque así nos mostramos que no estamos olvidando a Jessie como el resto. De vez en cuando estoy patrullando afuera en la luna, cierro los ojos y escucho a la mujer de la luna. Cada vez la entiendo mejor. Frente a esas lagunas rojas que ya estaban aquí cuando llegaron los primeros colonos, cuando éramos esclavos del planeta madre, se le oye mejor, más claro. Hoy me ha quentado una cosa, pero no os la voy a escribir. Me la guardo para mí. Estamos ante una Miko cada vez más parca, que siente menos, que está dejando de ser una chica para identificarse completamente con ese Chevalier y que cada vez escucha más esa especie de, no sé, voz de la luna, esa entidad sintiente que es el planeta, no lo sé. Pero desde luego ya está dejando de ser un adolescente y eso creo que se ve un poco reflejado en el texto. Vamos a enchufo esto de nuevo, ¿vale? El as me lo tengo que dejar, por recordar que si nos dan toques, aunque no sé si nos va a llegar a salir eso. Pues supone que lo tendremos más fácil, así que tiramos un dado. La yenga está así, así que a lo mejor este es nuestro último. También por el tiempo que está durando el vídeo, tampoco quiero, a lo mejor no llegamos al final de la historia. Me gustaría dejarlo, pues como siempre, por debajo de una hora, pero vamos a ver. Así que 6, como tengamos que tirar muchos bloques, creo que efectivamente nos llega, lo tengo aquí, que igual no se veía, nos llega al final. Así que los cojo en el mismo orden. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ponemos aquí esto y a ver qué nos va saliendo.
3 de diamantes. Vale, el 3 de diamantes es... Diamantes es Battlefield. Uf, pues aquí ya estamos, Ya estamos. El Battlefield 3 de diamantes. Vale, si no fuera por la amenaza del enemigo, podrías decir que la playa en la que estás es muy hermosa, es muy bella. Tomas un momento de serenidad antes de que te vuelvan a llamar en la acción. Mientras te pones el traje de piloto, notas arena debajo de tus pies. Igual quizá Miko va cada vez más estar cerca de estas lagunas, porque ahí escucha a la madre de la luna, lo voy a llamar así, mucho mejor, y ya va, incluso cuando lo va con el Chevalier, pasa más tiempo ahí, veremos, ¿vale? Rey de diamantes. ¿Diamantes era Battlefield también? O sea, estamos en diamantes, ¿no? Ahora mismo. Sí, diamantes es Battlefield. A ver... pues el rey. El enemigo ha desestabilizado la órbita de tu colonia. Ojo, justo, porque es una luna. Mandándola en colisión con el planeta madre. No hay forma de parar esto. Te han ordenado ayudar en el esfuerzo de evacuación. Tienes que salvar a todos cuantos puedas. Vale, madre mía, aquí ya se ponen las cosas difíciles. No descartes esta carta, ponla donde puedas verla. Si es el cuarto rey que sacas, no es el primero, cada paso y cada movimiento es muy peligroso. Tus sistemas alertan de que el entorno no es estable y es peligroso. El enemigo ha bloqueado tu salida y no hay escape. Vale, si es el cuarto, cuando saquemos el cuarto rey, la historia se acaba de alguna manera, pero de momento no es el final, ¿vale? Y no teníamos que tirar de la torre de momento. El as de picas. Vale, todas las figuras juntas. Picas es el enemigo. El as de picas. El as de picas es el enemigo. El as. Vale, y tenemos... Vale, tus armas no están haciendo nada para detener el avance del enemigo. Cada disparo es fallado, cada envite de tu arma, o sea, de tu espada, parece rebotar en ellos. Solo cuando tiras tus armas al lado y claro, intentas romper la protección del enemigo con las manos de tu Chevalier, es cuando parece que haces algún efecto. Cada juntura, o sea, cada unión en tu unidad gime y se estremece. Y cada alarma en tu cabina de pilotaje empieza a sonar. Pero sigues empujando, digamos, hasta el límite. Si has sacado un rey de picas, puedes volver a ponerlo en el deck. No, de momento no. Vale, pero de momento no hemos robado de la torre. Pero ya nos acercamos hacia una escena bastante final, ¿no? Evacuando a todo el mundo. Me parece que a lo mejor, aunque no se nos caiga la yenga, lo dejamos por aquí. Vale, tenemos eso. Luego la J de corazones, o sea, de tréboles. Todas las figuras juntas, en este turno. Tréboles es el Chevalier. Chevalier, vale, la J, ¿no? La J. Durante una salida entre el territorio enemigo, tu Chevalier recibe bastante daño para dejarle bastante inhabilitado. Digamos, sin grupo de reparación, te ves obligada a arreglarla tú mismo. Intentas lo mejor para que vuelva a ponerse en marcha, pero sospechas que has hecho más mal que bien. Vale, y ahora tenemos que tirar de la torre, ahora sí. Y no tenemos que reemplazar el bloque, ¿vale? Negro. Uf. A ver. Negro, puedo coger. Es que se me va a caer este aquí. Ay, se me va a caer este. Uf, pero si lo cojo de aquí, madre mía. Uf, pues este voy a... Este va a ser, pero estamos... Y este se pone aquí. Uf, estamos bastante mal. Esta escena va a ser como de evacuación, de acción y bastante chunga. Y nos quedan aún 2 cartas, El 6 de tréboles. Estamos en tréboles, que es el Chevalier. Así que el 6 es el único sitio donde has encontrado paz y serenidad. Es dentro de tu cabina de pilotaje. Cada vez con más frecuencia te encuentras leyendo informes y pasando el tiempo dentro del Chevalier. Vale, eso tiene sentido.
Porque se ha convertido en tu único refugio, pues porque somos el Chevalier ya. Y tiramos de la torre, ¿vale? Así que nos ha salido un blanco. Blanco, voy un poco suicida, a ver. No, blanco, puedo coger este aquí y volver a ponerlo aquí arriba, vale. Vale, eso no ha sido demasiado difícil. Y el 2 de tréboles, que el trébol es Chevalier también. Vale, algo de tu Chevalier cambia y se transforma sin tu conocimiento, sin tu control. Y te da miedo, describe lo que ha pasado. Y tira de la yenga, ¿vale? Así que ahora un negro, un negro, puede ser... Ay, es que si quito el negro ese ya no puedo. El negro de aquí del medio a lo mejor, pero es que me tiembla todo aquí mucho. Me tiembla todo aquí mucho. Voy a intentar uno de estos. ¡No! ¡No! Pues ya está, vale. Se cayó todo, así que efectivamente nuestro último turno. Vamos a escribir cómo es esta huida de la luna antes de que se caiga contra el planeta madre. Y aquí más o menos vamos a terminar nuestra historia, porque esto ya veis que simplemente tocando un poco de los bloques todo se nos ha caído y hasta aquí hemos llegado. Vale, aquí va el último registro de misión número 5 de Chevalier, no de Miko Katsuragi. Me da igual lo que digan Roberta y la coronel, cuando no estoy conectada ya solo duermo en la cabina. Paso todo el tiempo que puedo aquí, estar fuera y lejos de poderme conectar no me gusta. Sobre todo después de la última misión. Apenas he dormido unas horas y pronto me volveré a poner en marcha. Mis armas no parecían hacer nada, ni el fusil láser ni la espada de Fluxerita. Tuve que atravesar el blindaje de esa nave con mis propias manos. Creía que me iba a partir en 1000 trozos mientras lo hacía. Pero había que detener la armada. El planeta madre ha lanzado todo lo que tienen contra nosotros. Quieren sacarnos de órbita, estrellarnos contra el planeta madre. Aquí y allí van a morir millones de personas, pero les da igual. Aún así no ha sido suficiente. Cuando volví a la base todo el mundo estaba organizando la evacuación de mañana, y ni siquiera Roberta estaba por allí para hacerme las reparaciones. Tuve que salir y hacérmelas yo. Creo que he acabado haciendo una chapuza. Creo que he roto algún regulador o algo así. ¿Había algo que limitaba el poder de la Fluxerita? ¿Qué pasará ahora que todo está sobrecargado? En las pocas horas que he dormido he oído hasta la madre luna en sueños. Es como si ahora tuviera cobertura total, pero quizás soy una olla de presión a punto de estallar. En fin, poco importa ya. No sé si papá y mamá están bien, no sé si Roberta está bien, pero lo único que puedo hacer es volverme a conectar y salir afuera a salvar a todo el mundo que pueda. Pero creo que es la mejor forma de terminar. Yo soy el gigante, el coloso. Yo soy Chevalier, y protegeré vuestras vidas hasta mi último aliento. Y hasta aquí esta partida de diario a este juego, a este Chevalier. Esta pequeña cartita de amor o pequeño poema de amor a animes como Evangelion o Gundam o Eureka 7. Desde luego el juego está guay. Creo que se pueden hacer bastantes sesiones y durar bastante más con una yenga mejor que la que he usado yo, que es que se caía con mirarla. O el propio juego te dice que si quieres prescindas de la yenga, porque hay mecánicas, como hemos visto, que era al final sacar los 4 reyes para que la historia se termine. Pero a mí me apetecía el rollo de grabar e intentar que no se me cayera porque le da bastante emoción. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en otros vídeos del canal y si conocéis algún otro juego de rol de diario o cosas así, pues comentádmelo en los comentarios de aquí abajo, o si os ha gustado algo especialmente de la partida, o os ha recordado algún anime o lo que sea, pues los comentarios están ahí para que hablemos, que es lo que más mola un poco de tener un canal de YouTube y sacar aquí las partidas. Muchísimas gracias de nuevo y desde aquí un beso. ¡Hasta luego!